Buenos días. Un gusto de dirigirme a ustedes. Quien les habla, Carlos Castro Gao, decano del Colegio Economista de Lima, en nuestro 29º programa de Encuentro Económico, hoy día, 5 de febrero del 2022, y lo más importante, el tema que vamos a tratar, ¿no?, y los invitados que tenemos hoy día en cuanto a la presencia del profesor Javier Rojas Chang, que cuenta con más de 20 años de experiencia gerencial, tanto en áreas comerciales y de riesgos, en entidades financieras nacionales y multinacionales. Ha sido gerente de división de créditos hipotecarios, tanto en el Interbank, así como gerente de negocios internacionales, finanzas corporativas y custodia en el BSCH Perú. Y en cuanto al tema de riesgos, las crisis, peligros y oportunidades, va a ser, ¿no?, propicio de tocar también un poco la situación de incertidumbre que prácticamente se ha vuelto en un problema estructural, ¿no? Este tema de crisis política permanente, que ya lo tenemos prácticamente más de 5 años, empezando por el enfrentamiento del Ejecutivo y el Legislativo, ¿no?, que lamentablemente con este gobierno que va ya más de 6 meses de gestión, no se ha podido resolver, y menos compartir una agenda país en puntos mínimos para garantizar mejores condiciones de gobernabilidad, gobernanza y propiciar un clima de confianza con los agentes económicos, por cuanto este clima de confianza es sumamente importante para poder incluso 2022, 2023, que no son las más alentadoras, de ir resolviendo sus problemas estructurales, no solamente en el tema de generación de empleo, en poder satisfacer esa demanda de empleo, y sobre todo de empleo formal, porque las nuevas generaciones de peruanos, de jóvenes peruanos, tanto hombres y mujeres, necesitan un empleo de mejor calidad y en mejores condiciones de empleabilidad, lo que no ocurre en el país. Más aún por el tema de la pandemia, hemos aumentado la informalidad tanto en las actividades económicas como en el mercado laboral. Y eso es sumamente peligroso porque la informalidad nos trae muchos problemas, porque es fácil pasar también al otro lado, que ya, digamos, población que en condiciones de riesgo y de vulnerabilidad podría pasar también a temas de actividades ilícitas, como está pasando en distintas realidades territoriales del país, ¿no? Y en cuanto, para terminar en esta introducción, creo que también es propicio de aprovechar la presencia del profesor Javier Rojas, de cómo, a través de esas situaciones de crisis, ¿no?, vinculado también a condiciones de riesgos y peligros, cómo podemos enfrentar con un mejor aprovechamiento de oportunidades, incluyendo el COVID-19, ¿no? Es más, en otros países, por citar, sin ir muy lejos, como el caso de Chile, Colombia, han aprovechado la pandemia para el cambio energético en el parque automotor para el servicio público, ¿no? Entonces, con una serie de acciones, de convocatoria al sector privado, de políticas públicas mucho más eficientes, han podido ir ejecutando estos procesos de cambio y también de adecuarse a políticas y compromisos internacionales por efecto de cambio climático y de usar energías más limpias en el futuro. En segundo lugar, creo que es propicio también en estas situaciones de incertidumbre, de crisis, cómo podemos ver un camino de consensos, de acuerdos, y cómo no, ¿no?, de propiciar quizás un nuevo contrato social, ¿no?, dentro de los cauces democráticos
y de apertura y de participación, ¿no? Tanto, no solo por la mirada del sector público o de instituciones tutelares por parte del Estado, sino también del sector privado y de la propia sociedad civil, ¿no? Tenemos que reconocer que tenemos debilidades también en la participación de la sociedad civil en cuanto a la vigilancia y control ciudadano, sobre todo cuando está inmerso la asignación de recursos públicos, que debería tener como una finalidad el bienestar de la población. Creo que esa finalidad suprema es la que debe prevalecer, no solo para este gobierno, sino en los futuros gobiernos. Un poco con esta introducción, le doy el pase al profesor Javier Rojas Chang a fin que nos ilustre cómo conceptualizar, ¿no?, los riesgos en época de crisis, peligros, pero también con una mirada de cómo aprovechar las oportunidades que pueda tener en nuestro caso, nuestro país, el Perú, y cómo aprovechar estas oportunidades, sobre todo los agentes económicos. Buenos días, profesor Javier Rojas Chang, grato tenerlo. Es más, también vamos a tener la presencia más adelante de SAN, ¿no? Por cuanto tenemos un convenio sumamente importante y que cada día lo queremos fortalecer más. Buenos días, profesor Javier Rojas. Gracias, Carlos, por la presentación. Quisiera confirmar si se escucha correctamente. Sí. Sí. Perfecto, profesor Rojas. He prendido momentáneamente el video y voy a proceder a apagarlo en unos segundos para no tener problemas de conectividad. Efectivamente, la presentación... No se preocupe, lo esperamos, profesor Rojas. Ya, ok. La presentación del decano ha sido correcta, es un momento especial para el país y para el resto del mundo, por la presencia de la pandemia COVID. Este curso o este pequeño webinar está pensado como una forma de dar contexto al diploma de especialización en gestión de riesgos y modelamiento, ¿no? Ese es básicamente el propósito del webinar y vamos a continuar ya sin video. Muchas gracias por la participación y entiendo que esto está siendo grabado y podemos verlo con más tiempo y más adelante también. Detengo el video y me concentro en la presentación. Muy bien, empecemos. Habíamos mencionado que estamos en un proceso de cambio y en este contexto es importante recordar lo que nos decía Steve Jobs, el cofundador y expresidente de Apple, ¿no?, respecto a los cambios, ¿no? Y él dice que aquellos que están lo suficientemente locos como para creer que pueden cambiar el mundo son quienes finalmente lo cambian. Y aquí el reto es que en este cambio participemos todos. ¿Okay? ¿Cuáles son los contenidos que he propuesto para el webinar? Básicamente un contexto general de riesgos, hablar un poco sobre la crisis actual y algunas acciones que han sido recomendadas para su tratamiento, y quedarnos un momento en ver la parte de herramientas que pudiéramos aplicar, fundamentalmente tecnologías de información y comunicación, y dentro de estas algún énfasis en los procesos de digitalización. Dejo dentro del webinar, por un tema de tiempo, es probable que solamente lo pasemos muy rápidamente, con un ejemplo dentro de lo que es la actividad financiera. Ver, por ejemplo, el papel de la disrupción con el ingreso de las fintechs dentro del sector, hablar sobre el contexto y tendencias que están imperando en este momento en la actividad financiera, y finalmente algunas conclusiones sobre el propio webinar, ¿no? Ok, vamos adelante. Cuando nos aproximamos al riesgo, podríamos hacerlo a partir de la experiencia personal de cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros ha tomado decisiones desde las más simples, como por ejemplo elegir ver qué película quiero ver en la noche, o decisiones un poco más importantes en el ámbito personal, como por ejemplo adquirir un vehículo, comprar una casa, elegir nuestra pareja, ¿no? Y entonces, con esa
con esa indicación, con esa forma de acercarnos al riesgo, eh, bastante, bastante práctica, podríamos empezar a hablar de la existencia de diversas definiciones, ¿no? Por ejemplo, si tomamos etimológicamente la palabra risk, que viene del árabe clásico, risk significaba lo que nos depara la providencia, ¿no? Y eso nos vincula a una palabra que es el azar, ¿no? El destino. Richo es una palabra equivalente también al italiano para el riesgo, ¿no? Y deberíamos puntualizar que cada actividad podría tener su propia tipología de riesgo. Si hablamos de banca, por ejemplo, quien nos da el tema de tipologías es el regulador, Superintendencia de Banca y Seguros, y ahí podríamos hablar de riesgos crediticios, riesgos de mercado, riesgos operativos, riesgos de compliance, riesgo estratégico, ¿no? Estos temas son los que forman parte de la temática que el diplomado nuestro aborda, ¿no? Entonces, diferentes tipologías específicas por actividad son posibles. Si vamos, por ejemplo, al campo de explotación de petróleo, refinería, probablemente el regulador de la actividad tenga su propia tipología de riesgo. Lo importante es destacar que estas tipologías son básicamente convencionales y en las actividades reguladas generalmente son impuestas por el regulador. Okay, en ese contexto, lo que habría que tener presente es que los riesgos están presentes en el ámbito personal, pero también en el ámbito de negocio. Y ahí podríamos hablar de riesgos en sistemas, en procesos y en funciones. Bajo el concepto de riesgo había una evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Antes hablábamos de riesgo básicamente como la proximidad de un daño o un peligro, pero hoy también hablamos, vinculando al riesgo, a la existencia de una oportunidad. Algo que se ha venido incorporando a los diversos sistemas de gestión, por ejemplo, el sistema de calidad, es el pensamiento basado en el riesgo, que busca inicialmente identificar peligros, pero también oportunidades, para que estos puedan ser considerados dentro de nuestra toma de decisiones, para que estos puedan ser controlados, o para que estos eventos de riesgo que traen peligro y oportunidad también puedan ser aprovechados. Y definimos una oportunidad como esa combinación de circunstancias favorables que podrían ayudarnos en el éxito y en la consecución de nuestros objetivos y sobre las cuales tenemos algún nivel de control. Fundamentalmente, en el tema del riesgo, impacta lo que es la toma de conciencia, el ser conscientes de su existencia, de esos eventos que traen peligro u oportunidad, y eso significa el manejo de información para tener una mejor toma de decisiones y, digamos, vinculado al logro de los objetivos organizacionales. ¿Okay? Dentro de este marco, el COVID-19 es una crisis, ¿no? Un evento desfavorable, es fundamentalmente un evento raro, ¿no? Pero con gran impacto en, digamos, en la actividad económica en general, ¿no? Este COVID-19 nos ha hecho muy sensibles a los temas del riesgo y al tema de la vulnerabilidad en nuestras actividades. Y ha impactado transacciones, ha impactado información, ha impactado nuestra forma de tomar decisiones y ha impactado también la forma en que generamos valor, ¿no? Si recordamos a través de esta foto la anterior normalidad, podríamos ver, oye, cómo nos comportábamos antes, ¿no? Esto probablemente no se pueda recuperar a futuro, ¿no? Y hablemos de una nueva normalidad. Decíamos que estos eventos impactan, digamos, aquellos gatilladores tradicionales del valor y los modelos de negocio, ¿no? Y aquí tomo un ejemplo de un banco tradicional, donde el banco creaba valor a través de la generación de márgenes y a la apuesta de crecimiento, donde el crecimiento podría ser orgánico, o sea, inercial, o un crecimiento buscado, dirigido a partir de una estrategia, ¿no? Básicamente la actuación de márgenes son el costo de los recursos y la rentabilidad de esos recursos o el rendimiento de esos recursos. Y la pregunta ahí era cómo lo puedo hacer mejor. Si vamos a un tema genérico, tendríamos que hablar del modelo de negocios propiamente dicho, y una herramienta interesante para describir y para reformular un negocio es el lienzo Canvas, ¿no? Este lienzo Canvas
con 9 factores de evaluación, parte de los cuales están al interior de la empresa y otros al exterior de la empresa, es decir, en el entorno o en el mercado, ¿no? Fundamentalmente lo que nos busca identificar es la forma en que creamos, entregamos y capturamos valor, ¿no? Esa es la finalidad y el objetivo del negocio, ¿no? Generar, entregar y capturar valor. Avancemos un paso más entonces. Estamos hablando de riesgos ya dentro del punto de vista, desde el punto de vista de un entorno de negocios. Otro elemento que se ha visto afectado es los temas de datos o los temas de información. Nos enfrentamos a data fragmentada, data incoherente, eventualmente desactualizada, y en este momento requerimos explotar información que nos venía, por ejemplo, muy estructurado. Lo más cercano es una tabla Excel con los campos de columna que relacionan, por ejemplo, un solo evento, pero también tenemos una data no estructurada, por ejemplo, lo que podríamos obtener a partir de las redes sociales, del comportamiento de las personas en sus preferencias y gustos, los lugares que visita, las cosas que pone en su Face, en su perfil, ¿no? Y entonces, ¿cómo logramos obtener sabiduría o información a partir de esa información, ¿no? ¿Cómo organizamos de manera inteligente tantos datos, ¿no? Lo que sí es cierto, y nos lo dice Nubiral en un documento del 2021 sobre analítica predictiva, es que lo que sabemos, ¿no? es realmente poco en relación a las cosas que no sabemos. Y lo que no sabemos, algunas somos conscientes de que ignoramos cosas, pero en gran parte tenemos puntos ciegos de cosas que no sabemos que no sabemos, ¿no? Y el camino a mejorar esta situación es fundamentalmente medir, mejorar, comparar y repetir, o sea, volver a hacer un ciclo de mejora continua. Y pasaríamos en ese camino desde data, que es la database, el dato crudo, a dato, digamos, masajeado, trabajado, buscando información, conocimiento, ¿no es cierto? Y finalmente sabiduría, ¿no? La sabiduría básicamente lo que nos dice es cuando logramos explicar las interconexiones de los diferentes datos hacia la forma como se interrelacionan y producen algún efecto o resultado. Lo que es cierto es que tenemos un crecimiento exponencial de la información, de los datos, que requerimos mejorar la arquitectura para aprovechar los datos internos y externos a la organización, que necesitamos preguntas inteligentes y preguntas adecuadas para que las respuestas nos sirvan, que esa conexión de puntos se busque seguridad y básicamente entender patrones, poder proyectar, poder extrapolar los conocimientos que logramos a partir del manejo de la información. Y esa transformación de data en información nos sirve para mejorar nuestra toma de decisiones. Podemos ver también los impactos en la toma de decisiones. Hacia mano izquierda superior podemos ver lo que sería una toma de decisiones a nivel general, ¿no? Desde definir un problema hasta elegir alternativas, evaluarlas y aplicar una decisión, y si el proceso no es aún como resultado conveniente, volver a hacer el proceso, ¿no? Tendremos a un decisor humano que va a enfrentar o va a tener detrás suyo un apetito determinado del riesgo y una tolerancia al riesgo. Y ese decisor humano también requiere aprender, ¿no? Acá, hacia mano derecha, presento una toma de decisión financiera tradicional, ¿no? Tipos de decisión a nivel de operación, a nivel de inversión, a nivel de financiación y a nivel de retribución de capital. Todo esto lo que busca es generación de valor, ¿cierto? Ejemplo, repito, vinculado al toma de decisiones financieras, y podríamos seguir adelante con los impactos. Lo más importante es que seamos conscientes del cambio. Nuestro entorno es hoy una realidad que es estructuralmente inestable, y ya sea en los años 1960, un primer ministro británico nos decía que el viento del cambio, nos guste o no, es un hecho y debemos aceptarlo como tal y actuar en consecuencia. Es decir, no quedarnos parados, sino más bien, dado que el cambio existe, tenemos que ser conscientes de ello,
y tomar las decisiones que nos permitan, como organización en el campo del negocio, sobrevivir y prosperar. Hay acá un ejemplo del año 2014, donde PricewaterhouseCoopers nos decía algunos impactos que estaban ocurriendo en la banca en ese momento, y yo creo que podríamos resumir esto del cambio en la alta incertidumbre, la constancia del cambio, es decir, que es permanente y estructural, y que esto produce interrelaciones múltiples entre factores. En este marco se han ido elaborando algunas simplificaciones del entorno, y por ejemplo, hacia los años 90, digamos, el ejército americano creó la expresión VUCA, ¿no? Que se refería a la volatilidad, a la incertidumbre, a la complejidad y a la ambigüedad del entorno, ¿no? Y esto se ha visto con la pandemia, y ya estamos hablando ya del año 2019, 2020, transformado ese entorno VUCA en un entorno BANI, ¿no? Un entorno que es quebradizo, que nos genera ansiedad, que produce resultados no lineales, o sea, resultados de carácter múltiple, y que eventualmente podría ser incomprensible. ¿Okay? Entonces, cambios en el entorno que están vinculados a la producción de riesgo. ¿Qué herramienta podríamos utilizar para tratar de anticiparnos a estos cambios? ¿No? Una disciplina emergente de las ciencias sociales es la prospectiva, que básicamente estudia el futuro para comprenderlo y además para poder influir en él, ¿no? Esta cita es de Gaston Berger, y en simple es básicamente acción de mirar adelante en el tiempo para poder hacer algún nivel de anticipación. Implica identificar hacia dónde se dirige nuestro entorno, la idea de reducir en algo la incertidumbre y enfrentar lo complejo que puede ser. Complementa la intuición y la experiencia humana, tratando de proporcionar elementos para vislumbrar el futuro, ¿no? Nos permite salirnos de nuestro entorno conocido e incorporar factores que a veces no consideramos y no vemos, y nos ayuda a construir competitividad, ¿no? O sea, la posibilidad de sobrevivir y progresar. Y obviamente esto impacta en la toma de decisiones. ¿Qué elementos son fundamentales? Uno podría resumir en una palabra que es el observatorio de las circunstancias del entorno. Y uno podría combinar nuestro tradicional FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, con el modelo Pestel, que nos habla de cruzar estos 4 elementos con los temas políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ambientales y legales, ¿no? Y tratar de discernir estos efectos del Pestel, cómo van a impactar en nuestras organizaciones que han sido evaluadas o han sido analizadas a través de un FODA, por ejemplo, ¿no? Algo más sobre perspectiva corporativa, básicamente responder a las preguntas del cómo, del qué, del para qué, buscando básicamente reconocer oportunidades y peligros en los mercados producidos por la tecnología, en el desarrollo de negocios y por nuestras opciones estratégicas, ¿no? Resalto los temas de información, de gestión de información, tanto externa como interna. Podemos denominarlo a ellos en la parte externa inteligencia estratégica y en la parte interna básicamente la gestión del conocimiento, ¿no? Knowledge management. Se busca con perspectiva que las organizaciones puedan identificar el futuro deseado y si tienen el pulso, si tienen la espalda suficiente, poder construirlo. O sea, poder incidir en su propia actividad fijando las nuevas reglas del negocio, ¿cierto? Eso sería lo ideal. No todas las empresas están en capacidad de hacerlo, repito, dependiendo de sus recursos y capacidades, ¿no? Un elemento complementario que proviene del entorno, los efectos de disrupción, que básicamente rompen la manera tradicional de hacer las cosas, ¿okay? Implica nuevos procesos, nuevos métodos, implica que aquello que estaba vigente en algún momento se vuelve obsoleto, ¿no? Porque ya no está adecuado a las circunstancias del negocio o del consumo. Innovación disruptiva es un término acuñado por Clayton Christensen, profesor de la Universidad de Harvard, y hoy
es un término que está más vigente que nunca. A partir de disrupción decíamos, oye, algo que lo cambia la forma tradicional, nos cambia la forma tradicional de hacer las cosas, algo que nos da servicios y productos nuevos, ¿no? Y donde las fuerzas disruptivas provienen del ámbito tecnológico, del ámbito demográfico, del ámbito regulatorio, ámbito económico y geopolítico. Y aquí tenemos una fuente que es el COSO ERM 2017, es la última versión vigente hasta ahora, hasta hoy, y que nos habla de estos efectos disruptivos o factores disruptivos en el ámbito y en el mundo de los negocios, ¿no? Hago una mención acá a la transformación digital que trataremos brevemente más adelante, pero no hay que perderlo de vista, ¿no? Como parte de los efectos de disrupción. Hablemos de crisis entonces, ¿no? Las crisis básicamente se refieren a eventos poco probables o improbables, ¿no? Pero que tienen un impacto sustancial, un impacto determinante, ¿no? Y ante la crisis, las acciones que se han identificado como lógicas, el primero es un intento de sobrevivir, ¿no es cierto? Tratar de recuperar la actividad y eventualmente también progresar. Y para eso la recomendación era ese observatorio de información interna y externa, ¿no? Siempre hemos tenido como respuesta ante eventos poco probables que nunca ha pasado antes, ¿no? Entonces, hoy la recomendación nos dice, oye, deshagámonos de los nunca, de lo nunca ha pasado, y empecemos a considerar qué pasa si ocurre X, Y o Z, ¿no? Cómo nuestra organización podría estar preparada para estos eventos, estos cisnes negros, poco probables, pero que el COVID-19 nos demuestra que son posibles y que son dramáticamente impactantes en la actividad. Entonces, he tomado acá una referencia de Ernest Young, que nos propone digamos, enfrentar estas crisis a través de 3 etapas, ¿no? Y le llama cómo gestionamos el ahora, o sea, inmediatamente dentro de la crisis, cómo gestionamos el next, lo siguiente después del impacto inicial de la crisis, y cómo abordamos el después, ¿verdad? Cómo logramos progresar el después, ¿no? Lo que nos dice Ernest Young es bastante sencillo, ¿no? Primero, asegurémonos de tomar el control, y aquí hay algunas recomendaciones para ello, ¿no? Aseguremos en la siguiente etapa mantenernos operativos aún bajo las presiones importantes que la crisis nos trae. Y preparemos después un nuevo comienzo, una nueva normalidad y la posibilidad de prosperar y progresar, ¿no? Y aquí hay algunos elementos que los dejo brevemente para la observación. Por motivos de tiempo no entraré a mucho detalle. ¿Ok? Y complemento esto con una visión específicamente de la crisis COVID-19, ¿no? Ernest Young recomendaba como tratamiento de esta crisis básicamente priorizar la salud de las personas, comunicarse con las partes interesadas, que eso implica clientes, implica proveedores, implica reguladores, reformular la estrategia de continuidad de negocio. Nosotros siempre, o hace muchos años, asociamos a nuestra forma de planificar, a nuestra forma de operar, planes de contingencia, porque hay posibilidades de que ciertas cosas negativas ocurran. Y eso era la forma de enfrentarlos, era básicamente los planes de continuidad de negocio. La crisis esta crisis del COVID-19 nos ha dicho que esto no ha sido suficiente. Entonces habrá que reformularlos. Y lo que se espera es que construyamos resiliencia, esa capacidad de soportar y pasar estas olas dramáticas de crisis, ¿no? Estos eventos dramáticos de crisis. Y eventualmente construir una nueva normalidad donde podamos seguir progresando como empresa. Y repito, una serie de elementos importantes en cada una de ellas, que es la recomendación que hacía Ernest Young ante la crisis del COVID-19. ¿De qué se trata entonces? Es fundamentalmente de formar resiliencia. Esa posibilidad de resistir, de tener una respuesta efectiva ante una crisis y que tiene que ver con, o que implica fundamentalmente
grandes requerimientos de liderazgo y de comunicación al interior de la organización. Tendremos que proteger la salud y bienestar de nuestros colaboradores, tendremos que velar por nuestros clientes y por el prestigio de nuestra marca, asegurar los suministros, la cadena de suministros. Esto es dramático. En la época de crisis ha habido desabastecimientos en varias líneas de actividad. Obviamente la gestión de riesgos, la respuesta a la crisis en muchas de las actividades ha sido incorporar tecnología, y eso trae riesgos nuevos, ¿no? Los riesgos básicamente de ciberseguridad vinculados a las tecnologías de información. Obviamente han aflorado obligaciones legales, eh, nuevas demandas para la gestión del personal. Se han identificado áreas de talento escasas, costosas y con mucha rotación dentro de nuestras empresas. Obviamente también han aflorado temas de gobierno o de gobernanza y de responsabilidad social, ¿no? Y finalmente también no olvidarnos de la gestión financiera y de la retribución a nuestros inversionistas en los diferentes tipos de gama, ¿no? Resiliencia, respuesta y ojalá agilidad en esa respuesta, que es el otro elemento que ha sido importante para esto, ¿no? Acerquémonos brevemente a los temas de tecnología e información como una herramienta, y dentro de esta herramienta de tecnologías de información y comunicación, a los temas de digitalización, que son los que nos están ayudando a resolver problemas vinculados a la crisis, ¿no? Innovación tecnológica, tecnologías digitales que uno podría asociar son robótica, automatización de procesos, inteligencia artificial, nueva generación de los sistemas de planificación de recursos, ¿no? Los ERPs, el uso de Internet de las cosas, ¿no? Los wearables, o sea, los portables, ¿no? Aprendizaje automática, machine learning, ¿no es cierto? Visualización, eh, analítica avanzada, realidad aumentada, realidad virtual. Estas son las tecnologías que están cambiando, nos están cambiando el mundo, nos están cambiando la forma en que operamos, la forma en que tomamos decisiones, la forma en que incorporamos información. Nos permiten generar una visión de futuro diferente. Hay una intersección clara entre negocios y tecnologías nuevas, tecnologías disruptivas. El propósito es liberar el trabajo manual, hacernos más eficientes. Nos crea nuevos modelos de negocio y se está buscando más colaboración porque hoy buscamos atender a más clientes a partir de una oferta, digamos, combinada, por ejemplo, de diferentes proveedores alrededor de una plataforma, ¿no? Y eso es una creación de valor en los nuevos ecosistemas como forma de respuesta a las demandas de mercado. Podríamos ver algunos elementos de tecnología y negocios, ¿no es cierto?, que van desde anticipar el futuro, ¿no?, hasta la creación de, digamos, a los requerimientos de mayor creatividad y colaboración, con algunos efectos. Estoy abreviando por los temas de tiempo, ¿no? Pero el efecto principal es una reconfiguración de las industrias. Los límites entre industrias han empezado a cambiar. Un ejemplo clásico de esta forma en que van cambiando es, hoy prácticamente no distinguimos un televisor smart de una computadora con funciones de audio y video avanzadas, ¿no? Nos está cambiando la forma y lugares donde trabajamos. Hoy el trabajo remoto creo que es un elemento que se mantendrá en el tiempo, porque hemos descubierto que se puede trabajar en remoto, que más eficiente es, eventualmente nos permite respuestas más rápidas y más permanentes, ¿no? Hemos descubierto también que es necesario, al incorporar nuevas tecnologías, mantener a las personas productivas y empleables. O sea, requerimos más formación, requerimos autoaprendizaje, mucho de ello. Y lo que habíamos mencionado sobre el trabajo en ecosistemas productivos, ¿no? Varios proveedores que a partir de una plataforma dan servicios que el cliente demanda y que a veces una sola empresa no puede satisfacer, pero lo hace a través de un solo canal virtual que es la plataforma compartida, ¿no? La necesidad de reconfigurar las cadenas de suministro por estos temas de desabastecimiento que mencioné hace unos minutos, resulta importante también. Y elementos de transformación digital.
Básicamente arquitectura tecnológica, estrategia estrategia de negocio, que se han visto acelerados por los temas de la pandemia COVID, ¿no? Con la necesidad de innovar e incorporar cambios de manera muy rápida, ¿no? Esto está transformando la experiencia del cliente, está transformando las operaciones internas, está generando nuevos términos de competencia, ¿no? Y acá tenemos opciones: o miramos cómo la gente cambia, o nuestros competidores cambian y nosotros no, o podemos ser partícipes del cambio y eventualmente liderar, ¿no? Hay que ser conscientes de que en la medida que nos retrasamos en la incorporación de tecnologías y estas posibilidades de cambio, nuestras brechas de crecimiento favorecerán a aquellos competidores que hicieron esta incorporación de tecnología más rápida, ¿no? ¿Ok? Creo que estamos con los tiempos casi cubiertos. ¿Me confirma la coordinación, por favor? ¿Cómo estamos en tiempos? Sí, profesor, estamos ya culminando. Culminando ya. Ok. Solamente brevemente dejo algunas láminas para que ustedes la puedan revisar posteriormente. ¿Ok? Y aquí dejo también un ejemplo vinculado a la actividad financiera que ustedes pueden revisar. La presencia de las fintechs con las amenazas y oportunidades que está incorporando a la actividad financiera, contextos y tendencias que están vinculadas digamos, a la actividad bancaria y financiera también, ¿no? Y simplemente los muestro muy brevemente para respetar los tiempos que hemos propuesto, ¿no? ¿Ok? Fintechs, esta incursión en la actividad financiera de empresas que no teníamos idea de que podrían participar, que pueden ser nuevas o empresas ya existentes, como por ejemplo Amazon, Alibaba, Google o Samsung, en el tema tecnológico. ¿Cuáles son las características de servicio y de competitividad? Temas de contexto para la banca, algunos hechos resaltantes de pandemia y los nuevos retos que esta pandemia ha revelado para el sistema financiero, ¿no? Dejo solamente hincapié en los temas de solvencia y los temas de riesgo crediticio emergentes, porque van a empezar a aflorar en la medida que los gobiernos que dieron muchas ayudas empiecen a pedir la devolución de estas ayudas, ¿no? Efectivamente han habido gobiernos que han combinado ayudas que tienen que ser devueltas, o sea, son préstamos, pero también hay gobiernos que el énfasis ha sido simplemente en una subvención directa sin carácter de devolución, ¿no? Ok, dejo esto como contexto. Algunas tendencias en banca: resalto incorporación de tecnología, un humano mejorado a través de la inteligencia artificial, el uso de los datos digitales, la presencia de interconectividad y una banca que esté omnipresente y que sea instantánea, de respuesta inmediata. Finalmente, algunas conclusiones, ¿no? Resaltar que la gestión de riesgos es básicamente conocer dónde estamos, tratar de vislumbrar hacia dónde estamos dirigiéndonos hoy, y si el resultado potencial que estamos viendo no es el que deseamos, poder realizar los cambios necesarios. Resaltamos entonces los temas del entorno y los retos que tiene ese concepto de cambio estructuralmente inestable del entorno, la búsqueda de una nueva normalidad que no va a implicar volver al estatus anterior, ese camino de incorporación de tecnología y de transformación digital que está impactando los negocios, las personas y la sociedad, y los temas de resiliencia e innovación con ese requerimiento fuerte de liderazgo y de colaboración, ¿no? Y reconocer en estos procesos de crisis peligros y oportunidades, que es la nueva o la más reciente forma de abordar el riesgo, ¿no? Y para eso serán importantes los recursos y competencias de nuestra organización y la flexibilidad y agilidad que podamos haber ido construyendo. Decano, con esto, las conclusiones, doy finalizado mi participación en el webinar, pero si hay alguna pregunta, a disposición, ¿no? Sí, solamente antes de su despedida, profesor Rojas, para mí ha sido no solamente grato hoy día contar con su presencia,
sino espero que haya otras oportunidades, sobre todo que nos ha faltado tiempo, ¿no? Un poco los retos que debe asumir el Estado en su conjunto y también el sector privado, por lo que hemos visto en su exposición, esa gestión de cambio para enfrentar mejor, ¿no?, los riesgos a futuro, ¿no? Y también si estos riesgos puedan venir producto de una pandemia, de un desastre natural, de situaciones de incertidumbre, ¿no?, política, económica, y creo que es conveniente que haya una responsabilidad compartida de actores clave, públicos, privados, incluyendo la sociedad civil, ¿no?, desde esa gestión de la información, que estamos muy lejos de los estándares para el desarrollo, ¿no?, para un desarrollo mucho más equitativo y de mayor bienestar para los peruanos. En segundo lugar, de las herramientas que hemos visto en pocos minutos, ¿no?, por parte de suya, profesor Rojas, en cuanto a una serie de herramientas de la mejora continua, de la planificación, del accionar que pueda tener tanto los actores o los agentes económicos y el propio Estado, de esa construcción e identificación de modelos de negocios, ¿no?, a fin de garantizar por parte del sector privado quizás retos que no lo asumimos tanto de la mirada del Estado como los propios agentes económicos, de algo importante que le hemos escuchado hoy día, profesor Rojas, que es la competitividad. Si no hablamos de la competitividad, menos vamos a poder alinear una serie de problemas estructurales como es la propia educación. La educación está vinculada a los niveles de competitividad a futuro que debe tener el país. Si no formamos el recurso humano idóneo para esos retos de desarrollo, creo que estamos en una improvisación permanente que hemos tenido quizás en los 40 últimos años, ¿no?, en nuestra historia. Y eso nos va a pasar factura, quizás por cuando no estamos generando mejores condiciones de bienestar a las futuras generaciones de peruanos, ¿no? Y no aprovechar otra serie de herramientas que lo hemos visto hoy día, como es la transformación digital, y cómo la transformación digital nos puede ayudar mucho en esta gestión de riesgos para retos de país, de disminuir incluso los costos de lo que hemos mencionado también hoy día en su exposición, profesor Rojas, de cómo aminorar, ¿no?, quizás los costos de poder avanzar con esa inclusión financiera que es sumamente importante, el tema de la formalización, ¿no? Y creo que ahí el sector financiero también tiene que asumir un rol de desarrollo económico y de desarrollo país, como lo hemos visto en su exposición. Creo que hay temas sumamente importantes y esperamos contar nuevamente con su presencia, y le dejo las palabras que crea convenientes para su despedida. Gracias, Carlos. Solamente agradecerles por la oportunidad de compartir algo de conocimiento, y es la vía en que podemos ayudar a nuestro país, ¿no? Compartir conocimiento, generarlo, ¿no? Y hoy el reto para cada uno de nosotros es que el aprendizaje es efectivamente una capacitación, pero también incidir mucho en el autoaprendizaje. Cada uno puede conocer sus propias limitaciones y las cosas que les faltan. Los invito al programa de SAN. Yo creo que cubre un elemento muy importante en el tratamiento del riesgo, en el modelamiento de la gestión del riesgo. Y repito, este es un programa que incluye la gestión del riesgo crediticio, la gestión del riesgo operativo, la gestión del riesgo de mercado, la gestión del riesgo estratégico, o sea, elementos que son importantes para esta, digamos, necesidad de enfrentar situaciones como la que hoy está atravesando el país y nuestras organizaciones. Gracias nuevamente, Carlos, por la oportunidad. Al contrario, a su persona, y esperamos contar nuevamente en su participación en el Encuentro Económico y en otros eventos que organiza el colegio. Un abrazo desde aquí, Javier, y un gusto no solamente de conocerte y de la contribución que estás haciendo en la mejora del recurso humano en el país. Muy amable, Carlos. Buenos días con todos. Muchas gracias. Continuando con Encuentro Económico, hoy día nos complace la presencia de la coordinadora comercial Beatriz Cáceres Pimentel, de la Dirección de Regulación y Finanzas de SAN. Beatriz, buenos días.
Un placer de contar nuevamente contigo y dentro de los tiempos que tenemos aquí en Encuentro Económico, creo que lo más importante es escucharte, escuchar a tu persona sobre lo que está haciendo ESAN en la mejora del recurso humano en el país y lo más importante, los alcances del convenio que tenemos entre ESAN y el Colegio Economista de Lima. Buenos días, Beatriz. Buenos días, decano. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Bueno, les voy a compartir un poco de la presentación que estamos realizando en el marco del convenio. A ver, permítanme un minuto, discúlpenme. Ok. Bueno, en el marco del convenio con el Colegio de Economistas, SAN ha unido esfuerzos y está presentando el diploma de especialización en gestión de riesgos, banca y finanzas y estrategias de modelamiento. Esto es en el marco del convenio con el Colegio de Economistas que hemos realizado hace poco y así desarrollar programas en conjunto para el bienestar de todos los asociados. Este diploma comprende 5 módulos, 5 cursos, en el cual está a cargo justamente el expositor que hace un momento ha brindado la conferencia, el señor Javier Rojas, encargado del tema de fundamentos de gestión de riesgo, gestión de riesgos crediticios y recuperación en las microfinanzas, a cargo del expositor Helio Calemán, gestión de riesgo operacional y riesgo reputacional, a cargo del profesor Rafael García, gestión de riesgo de mercado y liquidez, a cargo del profesor Víctor David, modelamiento y gestión estratégica de riesgos, a cargo del profesor José Pigoaga y Ricardo Vera, y el tema de ASEC Liability Management, a cargo de Jan Blas, del profesor Jan Blas. Este diploma tiene una duración de 100 horas, una duración aproximada de 6 meses, y se va a dictar, el inicio programado está para el 16 de marzo, la frecuencia es miércoles y viernes, de 8 a 9:30. La inversión regular para las personas que no están dentro del marco del convenio es de 5,000 soles, pero estamos brindando todas estas facilidades para todos los asociados que pueden realizar su inversión para todo el diploma de 2.500 soles, con una matrícula de 500 soles, y el resto lo estaríamos brindándole financiamiento en cómodas cuotas a todos los asociados, explicando que este es un esfuerzo que se está realizando y no va a ser el primer diploma, sino son varios los lanzamientos que ya estamos trabajando en conjunto con el Colegio de Economistas para poder brindarles todos estos beneficios. La certificación es una sola certificación a nombre de Universidad SAN y del Colegio de Economistas, ¿no? Eso sería la presentación para este proyecto que realmente es muy bueno. Estamos realizando y estamos uniendo esfuerzos para bienestar de todos los asociados. Decano. Sí, Beatriz, justo para un poco también inmediatamente me hacen llegar las piezas publicitarias a fin de que de lunes esperamos ya difundirlo en todas las plataformas que cuente el Colegio Economista, pero para que nos haga llegar un alcance. Me dicen aquí, ¿no? En el Facebook, en cuanto a los compromisos corporativos, para hacer efectivo en realidad, ese costo especial para los economistas, ¿no? Colegiados, ¿no? De nuestra orden, ¿no? Como bien tú lo has mencionado, de 2.500 el costo total de todo este curso tan importante para los profesionales. Me dicen cuál es el requisito mínimo corporativo para poderlo llevar a cabo este curso en favor de los economistas del Colegio de Economistas de Lima. En cuanto a número, eso es lo que quieren escuchar por parte tuya. Pueden comunicarse a través de su área de comunicaciones del Colegio de Economistas, o pueden comunicarse a través de mi correo, B. Cáceres. Perfecto. Acá se los voy a mandar en mensaje. Pero el lunes van a tener las piezas publicitarias
para que puedan Perfecto, difundirlo. para anunciar Así adecuadamente, es. y eso lo coordinamos antes con ustedes a fin de salir con una misma, digamos, un mismo criterio de difusión de este curso tan importante que es no solo para el interés del economista, sino en general para todo tipo de profesional que debe conocer cómo se gestiona el riesgo, ¿no? Un tema que realmente estamos todavía poco atrasados de poder conocer una serie de herramientas, como lo mencionó el profesor Javier Rojas, y que es importante de conocerlo, tanto de quien actúa dentro de una mirada del Estado, como también cuando formamos parte de una mirada, ¿no? De los propios agentes económicos o el sector privado, ¿no? Así es, decano, no se preocupe, el lunes le vamos a brindar todas las piezas publicitarias para que ustedes puedan realizar la difusión. Como le digo, el contacto lo va a tener el área de comunicaciones del Colegio de Economistas, pueden realizar la comunicación a través de esa área o a través mío, a través de mi correo, o en la publicidad van a estar los datos de mi contacto para poder brindarles toda la explicación del caso y poder brindarles la bienvenida a este diploma de especialización, que es un aporte muy importante. Perfecto, Beatriz. Justo también le voy a decir a Matthews que tome nota de tu correo y de todos los, de toda la información de los contactos por ambas instituciones, están y el Colegio Economista de Lima, a fin de facilitar, ¿no? El conocimiento de la bondad de este curso en favor de los economistas del Colegio Economista de Lima. Y lo más importante, Beatriz, creo que si el concurso de ustedes y esa buena voluntad que tuvimos desde el año pasado de concretizar un convenio en favor de los economistas de nuestra orden y que puedan tener facilidades en las mejores condiciones económicas de poder fortalecer sus conocimientos, su desarrollo de capacidades, en que el economista también tiene que estar inmerso. No sé si Listo, hay algo decano. más que complementar, Beatriz, y aprovechar tu presencia a fin de poder, no sé, algún punto que creas conveniente, mencionarles a los que están presentes en Encuentro Económico. Ok, bueno, finalizando, solamente, decano, agradecerle nuevamente la invitación que nos está realizando, el trabajo en conjunto se está realizando y el esfuerzo se está realizando para brindarles todas las facilidades a los asociados y puedan participar y puedan ver la calidad educativa de Universidad de San. Muy bien, Beatriz, y estamos en comunicación permanente para que este curso sea un éxito en favor de los economistas, ¿no? Y creo que va a ser así. Mil Muchas gracias gracias, para decano. tu persona y a Isan también. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo sábado en Encuentro Económico a fin de seguir, ¿no? Desarrollando y lo más importante, el concurso de especialistas en diferentes temas del quehacer nacional. Buen fin de semana.